Perdón, tenemos un problema técnico, pero les decía que estamos estudiando esta carta, ¿verdad? De Romanos, escrita por Pablo a un auditorio mixto, como eran gentiles y judíos. Y pues es una carta extensa y estamos comenzando a estudiarla, ¿verdad? Con la finalidad de que pues poco a poco vayamos descubriendo las verdades que esta enseña, que son muy importantes, son doctrina pura y pues desde luego nos va a servir para nuestro crecimiento espiritual. Anteriormente vimos una enseñanza muy clara, que la salvación es por fe y la base del juicio serán nuestras obras. También veíamos la imposibilidad de salvarse cumpliendo los mandamientos, lo cual pues es un pensamiento muy popular. Y esto es imposible porque aunque quieras cumplirlos, vas a fallar. Tampoco se trata de hacer tu mejor esfuerzo por cumplirlo lo mejor que puedas, porque vas a fallar. Y veíamos que finalmente el objetivo de la ley es precisamente poner en evidencia que fallamos, que somos pecadores. Así que no te equivoques, no vayas a ser de esos que van a llegar al cielo, ¿verdad? O van a llegar con Dios diciendo, Señor, guardé 9 mandamientos, pero fallé en uno. No digas eso porque entonces se te va a leer Santiago 2:16, que dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Quizás serás de los que en el juicio van a decir, Señor, yo nunca maté a nadie, yo nunca cometí adulterio. Y no digas eso, porque entonces se te va a leer Mateo 5, que dice lo siguiente, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Así que la idea de la ley es que por donde lo veas, pretender decir que te portaste bien o que has cumplido los mandamientos es mala idea. Es un autoengaño. A la ley no se le escapa nadie. Es un callejón sin salida. A todos nos condena. Entonces, no es por ahí. No es por ahí. Nosotros somos justificados. Nosotros somos hechos justos por la fe en Jesús y solamente así. Sin obras, sin sacramentos, sin ritos ni religiones, solo por medio de aquel, Jesús, que justifica al pecador. Como lo dice Pablo en Romanos 4:5, donde dice, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Este versículo es clave, lo leo otra vez. Mas al que no obra, sino cree, aquí está en oposición creer con obrar, sino cree en aquel que justifica al impío, en Jesús, su fe le es contada por justicia. Y desde luego, siendo un tema tan importante, Pablo lo va a ir desarrollando más detalladamente adelante en el desarrollo de la carta. Bueno, hoy vamos a estudiar 7 versículos que voy a leer del 17 al 24.
He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Pues tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pablo ha demostrado la culpabilidad del hombre a la sociedad en general. Después, a aquellos que según creen que están bien y que no necesitan a Dios. Y ahora, en tercer lugar, se dirige concretamente a los judíos que creen que por ser judíos, pues están del otro lado. Entonces, este tema nos va a llevar de aquí en adelante hasta los primeros 8 versículos del capítulo 3. Pablo se siente comprometido a explicarles a sus compatriotas en qué cosas se estaban atorando. Y por eso se dirige específicamente a sus creencias judías. Y yo sé que nos metemos en un campo un poquito desconocido, ¿verdad?, para nosotros, porque todas las creencias judías, pues a nosotros nos pueden parecer distantes y ajenas, pero para ellos no. Y como un pueblo escogido por Dios, merecían una explicación particular. Entonces Pablo se toma su tiempo para eso, explicándoles que sí es verdad que ellos fueron llamados desde un principio a ser diferentes de los demás. A ellos se les dio la ley, el pacto y la circuncisión. Ley que los haría llegar precisamente pues al pleno entendimiento de Dios, y a través de ellos ese conocimiento llegaría a toda la humanidad. Dice así en Génesis 12:3, Dios está hablando al pueblo judío y les dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y fíjate lo que dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Precisamente la humanidad sería bendecida por los judíos porque en ellos Dios depositó todo este conocimiento de Dios. Si nosotros ahorita tenemos la escritura, es porque fue un legado de Dios al pueblo judío. Ok, entonces dice aquí en el 17, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Recuerda que en esta parte Pablo se está dirigiendo a sus compatriotas y se tomará su tiempo en los siguientes versículos para describir en 10 puntos la base de su orgullo nacionalista. El primero es que a ellos se les llamaba judíos. Y esto tenía una importancia para ellos. El sobrenombre de judío hace referencia a Judá, una de las 12 tribus de Israel, y que quiere decir alabado. Antes se les había conocido con el nombre de hebreos, pero después del exilio, este término se aplicó a todos los habitantes de Israel. Entonces, para ellos ser llamado judío era una forma de distinguirse de los demás como un pueblo elegido. Y dice después Pablo: y te apoyas en la ley. Esta ley, pues no solamente estaba formada por los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, la Torá, sino por otros libros más. Es decir, en ella estaba contenida toda la revelación
que les fue dada por Dios. Pactos, bendiciones, ceremonias, ritos, fiestas, mandamientos y también la revelación sobre el hombre, sobre Dios y sobre su plan redentor. Así que toda esta información está regada en la Biblia. Dice, te glorías en Dios. Ciertamente, con ningún otro pueblo Dios había tenido el acercamiento que tuvo con el pueblo judío. Y esto era un motivo muy real para que ellos se jactaran por ello. Aunque más que gloriarse en Dios, se gloriaban en ellos mismos. Dice, conoce su voluntad. Esto era la consecuencia natural, pues, de haber recibido la ley de Dios, ¿verdad? Conocer la voluntad de Dios. Y con ella, pues, el privilegio de conocer sus decretos. Pero el problema es que no era suficiente conocerla. Tenían que obedecerla de corazón. No hacerlo hacía que ese conocimiento se convirtiera en un juicio en su contra. Más adelante dice también que este pueblo así había sido instruido por la ley para aprobar lo mejor. Indudablemente, el conocimiento directo de la ley, la cual ellos memorizaban y recitaban en público, hacía que ellos tuvieran los elementos suficientes para saber y aprobar qué era lo correcto y desechar y desaprobar lo que era malo. Pero ellos pensaban que el hecho simplemente de tenerla o aprenderla era suficiente, pero no era suficiente para agradar a Dios. Ellos pensaban que por este hecho ellos incluso estarían exentos del juicio de Dios. Entonces, acuérdate que estamos viendo 10 puntos en los que ellos basaban su orgullo nacionalista. El sexto punto es que dice que ellos confiaban en que eran guías de los ciegos. Obviamente, cualquier persona que conoce el camino puede guiar a los que no lo conocen. Pero ellos se consideraban superiores espiritual y moralmente. Pero su arrogancia e hipocresía los llevó a ser calificados por Jesús como ciegos y guías de ciegos. Es decir, ellos eran los que estaban necesitados de ser guiados. Dice también que ellos se consideraban como luz de los que están en tinieblas. Y claro, este era el propósito original de Dios para con ellos. Como dijo el profeta Isaías, ellos iban a ser luz de las naciones. ¿Pero qué fue lo que pasó? Que se apagaron. Este mensaje o este propósito de ser luz a las naciones es lo mismo que quiere Dios con todo aquel que conoce la luz de Dios. Que su luz alumbre delante de todos los hombres, precisamente para sacarlos de la oscuridad de su vida. El octavo punto es que ellos se creían instructores de los indoctos. Pues sí, solo aquel que tiene el conocimiento puede instruir a aquel que no sabe nada. Y ellos tenían toda una información acerca de decretos morales, civiles, religiosos, que realmente los podía hacer instructores de los ignorantes. Dicen que eran maestros de niños. ¿Ven? El maestro es quien puede enseñar, el que puede hacer discípulos y hacer crecer a los niños en la fe. Este era también el propósito de Dios para con ellos. Y por último, les dijo que ellos tenían en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Claro, al recibir la ley, Dios estaba depositando en este pueblo el conocimiento de Dios y su verdad. Así que todos estos privilegios
son los que Dios les había dado. Un conocimiento del Dios vivo y verdadero que no podemos negar, que fue el legado y el encargo de Dios para ellos. Pero como herederos de muchas promesas exclusivas, se creyeron protegidos e inmunes y exentos del juicio divino. Decían para sí, al fin y al cabo, Dios nos dio algo que no le dio a nadie más. Y esto debe contar. Somos escogidos. ¿Dónde he oído eso? Sin embargo, Dios esperaba otra cosa de este pueblo, a quien ciertamente escogió de entre los muchos pueblos que existían en la tierra. Este es un hecho que no se puede negar, porque, pues de alguna forma, Dios determinó que todo este legado se los tendría que dar a alguien. Y de alguna forma escogió a los judíos, como dijo David en el Salmo 147, versículo 19 y 20. Dice, ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. O sea, esto es indudable. Así fue. No puede ser de otra forma. Y aunque en los 1800 en Estados Unidos un tal Joseph Smith, pretendió hacer del pueblo norteamericano también un pueblo escogido y se inventó el libro del Mormón y fundó los mormones. Y los quiso presentar también como pueblo escogido de Dios, pues esto no tiene nada que ver, esto fue un invento, pero realmente el pueblo escogido es el pueblo de Israel. Ya para el tiempo de Jesús quedaba solamente un pueblo orgulloso por saberse elegido, pero encerrado en sí mismo, olvidando su propósito divino. Tanto así que pensaron que podían pecar impunemente. Antes de Jesús, ¿verdad? Antes del enfrentamiento que Jesús tuvo con ellos, podemos ver los intentos de Juan el Bautista empezando a tocar este tema, llamándolos al arrepentimiento, a hacer obras de arrepentimiento, pero poco a poco fueron perdiendo más el piso. Tanto que cuando Jesús se presentó ante ellos como el libertador, ni él los pudo mover de su autosuficiencia y solo se jactaron de su linaje. Vayamos a este encuentro de Jesús con ellos y leamos Juan 8, del 33 al 34. Le respondieron, pues este es el encuentro de Jesús con ellos. Y le respondieron, Jesús, linaje de Abraham somos. O sea, somos descendientes de Abraham. Y dijeron, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Jesús en este encuentro apuntó a la libertad espiritual que necesitaban de sus pecados. Pero si no reconocieron sus muchos años en los que fueron esclavos de diversos pueblos, y en ese momento lo eran del Imperio Romano, tampoco aceptarían su condición de esclavitud al pecado. Toda una serie de discusiones con Jesús se darían en torno a aquellos que por su origen no aceptaron su necesidad. Siempre antepusieron su herencia racial
y religiosa, y esto lo cegó para reconocer a su Mesías, al cual, en vez de recibir, procuraron matar, porque no soportaban sus insolentes palabras recriminatorias. Hoy en día, pues muchas personas de otra forma se resisten a reconocer su necesidad personal de perdón. Y lo hacen también escondiéndose detrás de un estatus religioso, de una moral fingida, de un linaje que solo ellos avalan, de alguna experiencia religiosa, de algún acercamiento con el cristianismo, etc. Pero la Biblia enseña claramente que la salvación no se hereda, ni se compra, tampoco se adquiere a través de un rito. No es porque alguien tomó la decisión de bautizarte y te hicieron creer que de esta forma llegabas a ser hijo de Dios o libre del pecado. Y en una forma más cercana, vemos igualmente la repetición del mismo error de los judíos, que daban por hecho que estar salvados por ser descendientes de Abraham y por ser personas circuncidadas. Este tema lo vamos a abordar más específicamente la semana que entra a partir del versículo 25, este tema así raro de la circuncisión. Pero en este momento leamos Mateo 3, del 7 al 9. Dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Imagínate este enfrentamiento de Juan el Bautista con los fariseos. Los fariseos, parte de la élite religiosa junto con los saduceos. Fariseo quiere decir separado, apartado. Ahora imagínate, en este diálogo, Juan el Bautista se estaba enfrentando con los separados de los separados. Si los judíos se sentían separados y apartados, los fariseos eran los apartados de los apartados. Entonces ellos ya casi andaban volando por las nubes. Dice Romanos 2, del 21 al 23. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. En este momento, a través de estas 5 preguntas, Pablo tratará de ubicar al judío promedio en su realidad. Y la primera es, a ver, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Hijo. Y este es el error en el que cae el maestro que enseña a los demás, pero desecha la enseñanza para sí. Lo que lo convierte pues en un hipócrita que haría bien en que primero se enseñara a él mismo, ¿no? En este tipo de enfrentamientos, te digo,
Jesús les reprochaba a sus líderes que les exigían a los demás hacer lo que ellos no hacían. Fíjate a qué grado llegaban estos individuos. Dice Mateo 23, del 3 al 5. Está hablando Jesús, dice: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Es decir, Jesús estaba reconociendo precisamente que ellos tenían el conocimiento de la verdad. Ellos tenían la palabra de Dios. Así que decía de los fariseos: todo lo que te digan que guardes, guárdalo y hazlo. Dice: mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Entonces, fíjate la gravedad de esto. Ellos dicen, pero no hacen. Además, imponen cargas a los demás. Y por esta razón, sus obras pues, no van a sumar a su favor, porque no las hacían para Dios, sino para quedar bien con los demás. En resumen, eran unos simuladores de la verdad. La siguiente pregunta de Pablo es: ¿tú qué predicas que no sea de hurtar? ¿Hurtas? Y bueno, nosotros debemos entender que hay muchas formas de robar. No necesariamente tienes que tomar algo que no pagaste y salirte de la tienda. Podemos defraudar, extorsionar, abusar, engañar, incumplir, no ofrendar. Y estas son otras formas menos visibles de robar, pero finalmente son formas de hurtar. La tercera pregunta es: ¿tú qué dices que no se ha de adulterar, adulteras? Ya leímos que para que el pecado sea pecado, no necesariamente se debe consumar físicamente. El pecado lo ve Dios cuando lo concibes en tu corazón. Entonces, en estos 3 puntos que llevamos, Pablo está poniendo en evidencia la infracción directa a los mandamientos de Dios, por su incongruencia, porque hurtaban, porque adulteraban, lo cual pues los hacía suficientemente culpables de no cumplir la ley que pregonaban que sí cumplían. La cuarta pregunta sería: ¿tú qué abominas a los ídolos? ¿Cometes sacrilegio? Bueno, durante mucho tiempo, nosotros podemos leer en todo el Antiguo Testamento, los que lo estén leyendo, se podrán dar cuenta que el pueblo de Israel cayó varias veces en la idolatría. No fue hasta que salieron de la cautividad de 70 años en Babilonia, aunque no todos regresaron, muchos, la mayoría se quedaron en Babilonia. Los que regresaron a Israel, pues prácticamente estaban hastiados de tanta idolatría y finalmente la abandonaron. Así que el reproche de sacrilegio que está haciendo aquí Pablo va en razón de que precisamente en su celo contra la idolatría cometían sacrilegio cuando robaban de los templos paganos los ídolos, no por un celo religioso, sino para lucrar con ellos, para aprovechar el oro o la plata con que estaban hechos. Algo que desde mucho antes había estado prohibido por Dios en Deuteronomio 7:25, donde les dijo: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová
tu Dios. Entonces, según este mandato, esos ídolos tenían que ser destruidos, no aprovechados. La última pregunta es, ¿tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios? Este era un reproche muy discreto, pero muy directo, porque ellos sabían que cuando honraban la ley, honraban al autor de la ley. Cuando amaban la ley, amaban al autor de la ley. Pero ellos hacían todo lo contrario a lo que, por ejemplo, el rey David les había enseñado con un ejemplo, y él mismo había expresado: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Leo el último versículo que vamos a estudiar el día de hoy, el 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Después de haberles reprochado todo esto, ¿verdad?, de haberles expuesto 10 razones por las cuales ellos estaban orgullosos y no cumplían, después de haberles hecho 5 preguntas, ¿verdad?, para hacerles ver que fallaban, la conclusión era evidente. Este pueblo había sido llamado a ser distinto a los demás, pero olvidaron y blasfemaron los mandatos y la ley de Dios. En esto se convirtió este pueblo, porque una cosa era cómo se veían a ellos mismos y otra cosa era cómo los veía Dios y cómo incluso los veían los demás, los goyim, los gentiles, ¿verdad? Y si te das cuenta, los reproches de Dios a una nación que tendría que ser ejemplo para las demás fueron contundentes. Cualquier judío honesto que oyera estos reproches se daría cuenta de que estaba fallando. Entonces, ¿de qué se jactaban? De esta y otras formas más, habían traicionado el encargo que Dios les había dado y se habían hecho igual o peor que cualquier otra nación. A estas alturas, de nada les servía lo que sabían, porque habían caído en la simulación y en la hipocresía. Seguían enseñando la verdad porque la tenían y la conocían, pero no la representaban ni con vida ni con ejemplo. Esta decadencia fue paulatina y ya David daba cuenta de ella en el Salmo 50, del 16 al 21. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. ¿Te fijas? El mismo reproche de hurtar y de adulterar, el que Pablo había hablado, aquí David lo había mencionado. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Todos ellos proclamaron en un momento de su vida conocer a Dios, pero con los hechos lo negaron. Entonces, la consecuencia de enseñar a otros sin enseñarse a sí mismos, adulterar, hurtar, cometer sacrilegio, deshonrar a Dios, más allá de lo que les perjudicara personalmente,
iba más lejos, porque el pecado más grande no era que se desacreditaran a ellos. Al deshonrar y blasfemar el nombre de Dios, al que supuestamente representaban, provocaron que los demás pueblos deshonraran a Dios y no quisieran saber nada de él. Esta es la consecuencia de todo aquel que habla de Dios y que invita a conocerlo, pero cuya vida no corresponde a sus palabras. Y entonces, ¿qué pasa? Que las personas, al no ver una congruencia en la vida de los voceros de Dios, con toda razón, se alejan de él para decir: no queremos a tu Dios, no nos atrae. Tú dices que eres diferente, pero ¿cuál es la diferencia? Bebes lo que bebo yo. Vistes como visto yo. En algunos casos te tatúas como me tatúo yo. Ves las mismas películas que veo yo. Pecas igual que yo. Entonces, eres igual que yo. ¿En qué te ha cambiado Dios? ¿Por qué me hablas de una transformación y de una vida nueva? La única diferencia entre tú y yo, dirá el incrédulo, es que yo no finjo ser mejor. No finjo lo que no soy. No estoy invitando a nadie a convertirse. Entonces, gracias. No necesito ir a otro lado para ser el mismo que ya soy. Mejor me quedo con mis creencias que no me piden ni me exigen nada. Duras palabras, pero en muchos casos ciertas. Desgraciadamente te podría dar muchos ejemplos de personas que empezaron bien y por muchas razones se fueron alejando de la verdad, se fueron enfriando hasta convertirse en unos simuladores de la verdad. Y es que una vida fingida provoca que los demás deshonren a Dios, que blasfemen en contra de Él y se alejen de Él. Una vida así, sin vida, pues no se puede defender. Es como querer defender lo indefendible. Decía un teólogo famoso, Martin Lloyd Jones, decía: no podemos juzgar a los incrédulos cuando juzgan a Cristo y al cristianismo por lo que ven en los cristianos. Te lo repito. No podemos juzgar a los incrédulos cuando juzgan a Cristo y al cristianismo por lo que ven en los cristianos. Triste realidad. Y como muchas veces les he dicho, no se trata de que seamos perfectos. No. Pecamos, sí, pero pedimos perdón, nos dolemos y no quisiéramos volverlo a hacer. Pero debemos ser congruentes con lo que decimos y con lo que vivimos. Y mira, yo siempre he promovido que el creyente hable de su fe. Pero en los casos donde éste no vive bien, mejor sería que ni mencionara el nombre de Dios. Mejor que ni diga que es cristiano, que se quede callado, que no se identifique como tal. Hace menos daño. Y antes de que digas qué barbaridad de esos judíos, piensa también en ti. Bueno, ya vimos que el no judío
y el judío eran igualmente responsables de no obedecer. El primero, de no obedecer la ley de su corazón, y el otro, de no obedecer la ley que conocía. Y entonces concluimos que el judío, al tener ambas leyes, tenía doble responsabilidad. Pero en nosotros el marcador se nivela, porque hoy en día tú tienes más luz que el judío. Ciertamente tú tienes la ley escrita en tu corazón, pero además tienes la luz completa, tienes el Evangelio, tienes el epílogo de la revelación, y esto te hace también doblemente responsable. Así que la pregunta obligada sería, ¿y tú qué estás haciendo con toda esta luz que conoces? Dice Mateo 5, del 14 al 16. Son las palabras de Jesús dirigiéndose a sus amados discípulos. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que, amados hermanos, no cometamos el error de contradecir nuestra profesión de fe cuando con tu vida estás negando esa fe. Santiago es clarísimo en esto, cuando nos pide que demostremos nuestra fe por medio de nuestras obras. Así que, pues, demuestra tu fe por tus obras. Porque si no hay obras, nos dice Santiago, tu fe está muerta. Y tú estás igualmente muerto de tu fe. Hermanos, que Dios los bendiga. Maranata.